Vamos a tratar de aprender algo hoy. Quiero no tomar mucho tiempo porque creo que Dios puso en mi corazón que hiciéramos algo al término de la enseñanza. Hace como cerca de 40 y tantos años, 43 años tenemos en el ministerio, algunos de la familia Gutiérrez y algunos más, 43 años. Conocimos a Dios de una manera misteriosa, diferente, porque Dios siempre se manifiesta diferente a cada persona. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues ninguna información teníamos, absolutamente nada de la Biblia, más que lo que ocurre, lo que ocasionalmente a veces le enseñan los papás o la iglesia tradicional, que muchas de estas enseñanzas son equivocadas, son torcidas. Entonces nos metimos en algo que verdaderamente es maravilloso, grandioso, bello, hermoso, pero con muchas dificultades al principio, a medias y al final, porque tenemos una lucha contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestes. Desgraciadamente, la gran mayoría de los creyentes no experimentan esto, quizás por su tibieza o por su frialdad o por su indiferencia a las cosas de Dios. Pero un guerrero se está enfrentando constantemente a estas batallas espirituales, que cuando uno entra ahí dice, ay, de veras que sí existe el diablo. Bueno, pues lo que ocurrió en aquellos días, lo primero que pasó en los primeros días es que mi esposa quedó poseída por un demonio. Fue una situación bastante difícil porque ignorábamos todo, qué es lo que está pasando aquí. Bueno, fuimos al médico ella estaba golpeada, estaba maltratada, y el médico dijo, pues si ustedes no se ponen en paz, yo no puedo hacer mucho. Lo que el médico pensaba es que yo la golpeaba o que nos agarrábamos del chongo, que nunca se dio en nuestra vida antes de conocer a Cristo. Sí nos enojábamos y cosas hasta ahí, pero bueno, pues nosotros no le pudimos explicar esto al médico porque los médicos ignoran. Si hay creyentes que lo ignoran, que no saben y que se sorprenden cuando ven una situación así. Entonces fue una lucha tremenda en los primeros días o meses para confrontar esto, para aprender. No teníamos quien nos asesorara, quien nos dijera a quién preguntarle. Bueno, cuando tú tienes una dificultad física, tú dices, voy con el médico, le pregunto esto, o tengo un amigo que sabe más de esto, y empiezas a investigar, pero nosotros estamos en tinieblas, en oscuridad total. Ahora, no te voy a explicar mucho de esto porque en la red está el testimonio de Guti. Ahí está, tú lo puedes escuchar, tú lo puedes ver. No está todo, simple y sencillamente lo más esencial, pero te puede ayudar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque ahorita Guti se encuentra un poquito, pues, ¿qué te diré? No bien. Ha tenido algunas complicaciones de diferentes áreas, por ejemplo, la glucosa, una infección en la orina, y luego, todas las cosas que... Bueno, la semana pasada tuvimos que llevarlo urgentemente al médico porque, pues, no se aguantaba, y la presión había variado mucho, y la llevé al médico, la internaron. La internaron creo el viernes, le dieron de alta el lunes, y es una batalla porque como se encuentra débil a causa de que no come por otras afecciones, entonces las potestades espirituales de maldad toman más control en una persona que está débil en sus defensas naturales. Entonces es una batalla, es una confrontación. A veces dice cosas incoherentes, y al decir incoherentes es que no son sanas dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y a veces dice cosas que sí son ciertas, como por ejemplo el otro día me dijo, mira, ahí estaba
ven, siéntate, era 1 o 2 de la mañana. Me dice, ven, siéntate, quiero platicarte algo. Y ya me platicó, mira, ahí estaba sentada una mujer y la silla está cerquitita de donde está ella acostadita. Dice, y le dije, ¿quién eres? Y no recuerdo, te voy a platicar a grandes rasgos porque mucho se me escapa. Y si traía una lancha. Y yo le pregunté, ¿y esa lancha para qué es? Dice, es en la que me llevo a los muertos. Entonces yo le dije, tú no eres de Dios, te me vas de aquí inmediatamente en el nombre de Jesús. Y salió, y se salió por la ventana. Entonces hay potestades espirituales de maldad que tratan de tomar control de las personas. Te lo voy a explicar de una manera sencilla para que lo puedas entender. De esas veces que tú ya has dejado la borrachera y cierto día tú dices, pues no, pues yo creo que no pasa nada, y te echas una y luego te echas otra y caíste una vez más. Bueno, esa fue una potestad espiritual que venció tu naturaleza pecaminosa que todos tenemos. O de la misma manera, ¿verdad? Una persona que está viviendo en adulterio o en fornicación está repitiendo el ciclo y dice, ya no lo voy a hacer, pero vuelve a repetir el ciclo. Es exactamente una potestad espiritual que está tratando de tomar control sobre tu vida. Ahora, cuando Uti recibió aquella potestad espiritual, ella no era cristiana, quiero decirte, ella no era cristiana, no había recibido a Jesucristo como su Señor, como lo recibimos el resto. Así es que ahora esa potestad pues no puede entrar en ella, pero sí puede influenciar por fuera. Como de esta manera que te estoy explicando a ti, que influencian sobre ti o sobre mí cuando nosotros nos descuidamos. De ahí el Señor que nos dice que no descuidemos una salvación tan grande. Y todos corremos el riesgo de descuidarla, y es motivado por potestades espirituales que, sobre todo, aquellos que luchan, aquellos que trabajan, aquellos que sirven al Señor, pues quieren frenarlo. Tú que estás tranquilo, que vienes cada domingo cuando quieres y haces lo que quieres, no creo que te va a afectar. Ahora, te va a ir peor, porque no estás defendiéndote, no estás tomando las armas del Señor. Va a llegar el tiempo en que te van a tirar si no te presentas como soldado que está en batalla, que desarrollas lo que Dios quiere que tú desarrolles, porque tú tienes un plan de Dios hay para ti. Yo he escuchado a veces de personas que vienen y dicen, sobre todo el liderazgo, oye, pon a otro en mi lugar, estoy dando clases, o estoy en la alabanza, o estoy haciendo una tarea, porque me voy a ir a X lugar. Déjame decirte, la mayoría de ellos lo hacen sin consultar al Señor. ¿Puedo irme? ¿Puedo dejar este lugar? No lo consideran a Dios, y eso es grave. Su vida se trastorna de una u otra manera. ¿Ves? Ahora, Dios no está buscando más que bendecirte primeramente en lo espiritual y en lo económico. Y de la manera que nosotros permitimos a Dios que nos bendiga en lo espiritual, nos va a bendecir en lo económico. No importa dónde vivas, no importa el trabajo que tengas, seas de barrendero, voy a usar este término, sea de sirviente, cualquier trabajo que sea, por menos que te paguen, si estás dentro de la voluntad de Dios, Dios te va a levantar en lo económico si estás dentro de esa voluntad, haciendo la tarea que Él te encomendó. Pero muchos abandonan la tarea. Muchos. Bueno, ahora vamos a aprender un poquito más de lo que dice el Señor. Yo quiero que vengas conmigo a Mateo capítulo 7, el versículo es el 14. Esta es una historia que realmente
sucedió cuando los discípulos empezaron a aprender de las cosas espirituales. El Señor Jesucristo acababa de subir al monte de la transfiguración. Subió a 3 de los discípulos, de los apóstoles, los más allegados a él. Y ahí en el monte de la transfiguración, Jesús se transfiguró y llegó a mostrarse realmente lo que Él es, que quedaron sorprendidísimos los discípulos a ver quién era aquel que los había llamado. Vieron a Jesús transformado, vieron a Moisés y vieron a Elías. Y se quedaron de a 6. ¿Por qué? Oye, esto es sorprendente. Imagínate que tú conoces la historia de Elías y llegas a verlo. No se va a hacer, es un caso especial. Pero fíjate, quedaron a tal grado tan admirados que dijeron, vamos a hacer 3 enramadas o 3 lugares especiales, una para ti, Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos no querían salir de ese lugar. ¿Quién quiere salir de un lugar de bendición? ¿Quién quiere salir de la presencia de Dios? Esas veces que tú estás adorando y alabándole y llega alguien que llegó, que vino tarde y te dijo con permiso, pum, 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 y te avienta. Y tú estando en la gloria y dices, ay, hermanito, ¿por qué no llegas temprano o por qué no te sientas atrás? Me sacaste de la presencia de Dios. ¿Le ha ocurrido eso? Algo así o mejor estaban ellos. Y el Señor Jesucristo le dijo, eso se acabó, tenemos que bajar. Tenemos que bajar a la realidad, a la realidad. Y la realidad es esta, donde tú y yo vivimos y nos movemos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo junto con sus 3 discípulos estaban bajando, se encontraron con un problema. Uno bajando del cielo, uno bajando de la conexión de Dios, uno se encuentra problemas por todos lados. No siempre, pero pues ahí están. Y ellos se encontraron con una situación crítica que nos describe aquí el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Fíjate bien, ¿dónde tenía este hombre este gran problema? Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces caen en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género, o sea, del demonio, no sale sino con oración y ayuno. Bueno, cuando ellos estaban en el monte con el Señor Jesucristo en la transfiguración, oyeron la voz de Dios, la voz del Padre. El Padre, Dios hablando ahí en presencia de Jesús, de Moisés y de Elías y de los 3 discípulos. Y hay una palabra que Dios les dice a estos 3 varones. Les dice, a él oíd, refiriéndose a Jesús. A él oíd.
La razón de esto es que nosotros en nuestro ambiente donde nos movemos encontramos muchas voces. Y la gran mayoría de estas voces no son acordes al corazón de Dios. No son bíblicas, no vienen de Dios. Y tenemos la responsabilidad para nuestro propio bien de saber discernir qué viene de Dios, qué no viene de Dios. Antenoche Guti me dijo, usted acércate, quiero decirte algo. Y me dijo algo. Y yo le dije, Guti, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Sí, pero debe de haber alguna manera de que lo hagas. Te vuelvo a decir, eso no es de Dios. Reprende esa voz que estás escuchando. No sé si logras entender. Pienso que sí. Tú escuchas, como yo, voces por diferentes lugares que no vienen de Dios. A lo mejor te encuentras enfermo, dañado de algo en tu organismo. Viene una persona de buen corazón y te dice, toma esto. Luego viene otra persona y te dice, toma esto otro. Y al rato tienes una gran cantidad de medicamentos o remedios caseros, no digo que sean malos todos, pero que con buena voluntad la gente no lo está recomendando. Pero estoy seguro si esto sirve o no sirve, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes a alguien que puedes consultar y le dices, oye, me recomendaron esto, ya sea que le hablas por teléfono o personalmente, y esa persona que ya tiene conocimiento por estudio o por cualquier otra, sí, mira, si te sirve o no, no, cuidado, no lo tomes, no lo tomes. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque necesitamos meternos a la palabra de Dios para saber discernir. Por eso Dios les dijo a él, oíd. Y la palabra de Dios, la palabra de Jesús está en la Biblia. Desgraciadamente muy pocos creyentes la estudian, la analizan, la tratan de ver qué es lo que dice aquí, por qué y a quién y cuándo y cómo. Ahora, fíjate bien. Tenemos que ver si lo que tú escuchas, televisión, radio, video, cualquier medio, el vecino, la vecina, el pariente, el amigo, viene de Dios. Y quédate con lo bueno, dice el Señor, y lo demás, depúralo. Y eso es lo que tú tienes que hacer hoy en esta mañana también. Lo que yo te estoy diciendo, tú tienes que checar, tienes que verificar si viene de Dios. Porque pudiera, como no, yo corro el riesgo de decirte algo que no es bíblico. Y tú, porque tienes confianza y me conoces desde hace 15, 20 o 40 años, y dices, pues yo he visto hacer que camina rectamente, entonces te dejas llevar por la antigüedad. No, cada enseñanza tú y yo tenemos que checarla. Eso es lo que yo hago. Siempre que escucho una enseñanza, yo digo, esto sí es de Dios, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque tengo la Biblia, he escudriñado la Escritura. Ahora, pues el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Y encontró algo que no era adecuado. Pero les da unas lecciones a los discípulos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, las lecciones que podemos recibir por lo menos en esta mañana a través de esta escritura. El versículo 15 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y uno pudiera pensar, decir que esto puede hacer un espíritu lunático, porque otros evangelios dice la Escritura que este espíritu, además de ser lunático, era un espíritu mudo y sordo. Esas deficiencias en este muchacho eran causadas por un demonio. No todas las deficiencias, entiéndelo, no todas las deficiencias son causadas por demonios. Quiero aclarar.
A veces por descuido de nosotros comemos muchas grasas, comemos mucha azúcar, yo soy uno de ellos. Comemos o hacemos esto, no tenemos descanso o tenemos mucho descanso. No sabemos mediar las cosas. Bueno, ahora por esa razón también se tienen algunos inconvenientes. Pero esta dolencia o este problema que tenía este muchacho, el cual padecía mucho, muchas veces este espíritu, fíjate bien, trataba de ahogar al muchacho. En otras veces lo echaba al fuego. Así es que te puedes imaginar al papá cuidando al muchacho. Quizás hasta podría tenerlo amarrado. O a ver, tú cierra ya, quita esa pileta, quiten el agua. Ey, no prendas fuego aquí, no. Era un tormento. ¿Te puedes imaginar? Por eso, Él pide misericordia. Ahora había un problema ahí, ¿no? El problema de este padre era una gran carga para él. Pero puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu patrón, cualquiera que sea la carga. Este hombre vino a la persona correcta, vino a Jesús pidiendo misericordia. Ahora fíjate bien, cualquier situación, carga, angustia que tú estés llevando encima, el Señor tiene la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que había sucedido? Pues Él lo trajo a sus discípulos, dice el versículo 16, pero no le habían podido sanar. Bueno, ¿cuántas veces a lo mejor tú has orado por alguien y no has sanado? O alguien ha orado por ti y no ha ocurrido nada. Sucede, ¿verdad? Algunos se desilusionan cuando han orado por alguien y dicen, pues no sucedió nada, ya no voy a orar por alguien. No, hay cosas que tenemos que aprender, hay métodos que la Biblia nos dice que tenemos que considerar. Ahora fíjate bien, ¿verdad? Este muchacho pues no había sido sanado por los discípulos. No ocurre esto siempre. Hay veces que tú oras por alguien y se sana. Porque detrás de todo esto está Dios. Voy a ponerte un ejemplo, porque si tú estudias los mensajes que he dado en días pasados, tú puedes analizar que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces aquí está una persona, tú estás orando por él, pero tiene un trastorno, digamos que espiritual, es decir, no está viviendo en la correcta comunión con el Señor Jesucristo, está viviendo en adulterio, está viviendo en fornicación, está viviendo en robo, en lo que tú quieras. Pues puedes orar 1 y 1000 veces y a lo mejor no ocurra nada. Porque Dios lo primero que va a tratar de que Él corrija o enderece su camino. Ahora, no siempre pasa así. A veces hay que hacer batalla, hay que hacer guerra espiritual. No tenemos que desmayar. El Señor Jesucristo, ¿cuántas veces le pidió al Padre que pasara esa copa de Él? Le dijo, 3 veces te he pedido. Y el Señor, pues no, lo mismo con Pablo. Y eso nos habla de que podemos estar pidiendo, pero hay una confrontación, hay una lucha, hay unas barreras que tenemos que quitar. Y la Biblia nos muestra y nosotros podemos recibir de Dios el poder del Espíritu Santo con un don, el don de la revelación, discernimientos de espíritu. Bueno, aquí estaba este muchacho, aquí estaban los discípulos y ellos estaban pues admirados. Y bueno, baja el Señor Jesús, escucha lo sucedido allí, les hace una fuerte reprensión, pero es una reprensión cariñosa. Muchas veces con las buenas intenciones o con un golpe en la espalda no solucionamos problemas. A veces tú tienes que hablarles a tus hijos fuerte, tienes que hablarles en serio, o tienes que hablarle a tu trabajador o al que está bajo quizás a tu amigo que te está bromeando de una forma que no es correcta, y te prohíbo, por favor, no me vuelvas a hablar así. Y el otro dice, pues ¿qué pasó, no? El primer pleito entre mi esposa y yo hace 50 y muchos años.
Bueno, de manos, primera y única vez. Me dijo, no me vuelves a pegar. Y Jesús está haciendo una exhortación en amor. Bueno, él pide que lo traigan a él. Y en el versículo siguiente, en el 18, encontramos que Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. El causante de toda la angustia, del caos provocado en esa familia, el problema que el padre tenía, ¿verdad?, era causado por un demonio cuyo nombre era lunático. O también recibe el nombre de espíritu mudo o sordo, porque los espíritus tienen nombre. Ahora, bueno, aquí encontramos nosotros, ¿verdad? Y yo te decía que si tú escuchas las enseñanzas anteriores vas a tener una visión de lo espiritual más acorde para que puedas ver esto. Yo quiero irme a Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, aquí los discípulos están emocionadísimos. Emocionadísimos, ¿por qué razón? La razón es que Él los había enviado a compartir las buenas nuevas. Es decir, hay liberación para todo tipo de problemas, de sanidad, de enfermedades, todo tipo. Las buenas noticias son estas. Yo quiero que tú recibas buenas noticias hoy. Y las buenas noticias es que Dios te ama, que Dios tiene cuidado de ti, que te quiere sacar adelante de cualquier situación o tribulación, igual como sacó a este padre o de otra manera, pero Él te va a sacar. Ahora los discípulos, dice, volvieron los 70 con gozo. Ya había enviado anteriormente a los 12 y después envía a estos 70. Ellos vuelven con gozo después de haber salido a compartir las buenas nuevas, así como muchos de ustedes salen y comparten las buenas nuevas y dicen, ¡ay, qué maravilloso! No se me olvida aquel muchacho, no sé si se llama Leonides, ahí en el Amazonas, ¿verdad?, que sus pies pues flácidos, sin fuerza de la cintura para abajo, y lo paraban y lo soltaban poco a poquito, agarrándolo de las axilas, ¡bum!, se venía. Y me invitaron a que orara por él. Bueno, yo fui y oré, les di las buenas noticias a todos los que estaban ahí, que eran algunos 15, me dieron masato. Masato es una bebida fermentada que ellos hacen en cada casa, la hacen de la yuca, del camote de la yuca, la mastican. Una vez que la tienen masticada en su boca, la escupen en una vasija, y mientras más se mastique, porque la saliva produce la fermentación, ¿verdad? Alguna gente pues no se lavan los dientes, otros no tienen ni dientes siquiera. Entonces imagínate en la selva esto, ¿no? Entonces es como te reciben bien, así como cuando alguien aquí te recibe con un café, un refresco, gustas algo, se te ofrece algo, pues ahí lo primero que llegas en la selva te dan esa bebida, masato. Y pues la Biblia nos dice, lo que te den, pues recíbelo. Ningún veneno te va a hacer daño, dice el Señor, cuando andamos en sus caminos. Bueno, pues yo la tomé, y como me la tomé rápido para acabar con la tarea rápido, pues como que me gustó, dijeron ellos, ¿no? Y me vuelven a servir. Dije, de haber sabido me la llevo poco a poquito, pero yo quería terminar la tarea rápido. Bueno, les hablé de la gracia, de la misericordia de Dios. Oré por el niño, 10 o 12 años aproximadamente, rollicito, sus piernas como gelatina. Y entonces nosotros tuvimos que salir al siguiente o a los 2 días a otro pueblo por la ribera del río Marañón. Y sucede que de regreso, como a los 8 días,
fui a investigar, llegamos a ese pueblo, fui a investigar a ver qué había pasado, las cosas, y yo pregunté por el niño, no recuerdo cómo se llama ahorita, pero ¿dónde está fulanito? Anda jugando fútbol. ¿Te das cuenta? Los discípulos volvieron gozosos. Y no solamente por eso, dice: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les contesta y les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hay varias cosas de hablar de ello, como por ejemplo cuando se rebeló tuvo que salir de ahí, o también al final cuando ya no va a poder entrar. Pero el versículo 19 dice: aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dice, les dañará, nada les dañará. Pero no se regocijen, dice el Señor, de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los libros de los cielos. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque si no, te voy a decir, no vas a tener acceso al cielo. Te vas a ir al lugar de tormento. Todos los que vayan a ver este video, les digo lo mismo. Si no te arrepientes, si no aceptas a Jesús como tu Señor y empiezas a caminar conforme a lo que Él te diga, te muestre, te hable, vas a correr un gran riesgo. Y al final hayas perdido todo a causa de, ¿qué diré? De un adulterio, causa de un robo, a causa de lo que tú quieras, porque permitir o practicar el pecado nos lleva, fíjate bien, nos lleva al peligro de que si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, se borre. ¿Me escuchaste? Se borre. Moisés dijo, creo que fue Moisés que dijo: Señor, bórrame del libro de la vida, para que mis hermanos, los israelitas, sean salvos. Si eso se necesita, bórrame. Y Dios le dijo: yo voy a borrar al que tenga que borrar. ¿Lo entiendes? Es claro la Biblia. Entonces no podemos andar jugando al cristianito. No podemos ser solamente discípulos de Jesús cada 8 días. Somos 24 horas como las tiendas que hay modernas hoy en nuestros días. Bueno, voy a regresar a Mateo capítulo 17. En Mateo capítulo 17, los discípulos le hacen una pregunta al Señor. En el capítulo 17, en el versículo 19, aparte, vinieron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y esto es una buena pregunta. Y cada cosa que nosotros no entendamos tenemos que preguntarle primeramente a Dios, y luego tenemos que ir a consultar la Biblia, la Escritura, y ahí vas a encontrar respuesta a cualquier necesidad. Yo muchas veces digo: Señor, ¿dónde está esto? Yo lo he leído, ¿dónde está? Por favor, recuérdame. Y me voy a la concordancia hasta que saco la información. Sí, yo me llevo días para poder compartirte algo, me llevo semanas. Porque eso tenemos que hacer, escudriñar. Ahora fíjate bien, en este caso específico, hay 2 razones o hay 2 motivos. Uno, dice el versículo 20, por vuestra poca fe. No te voy a hablar de la fe, pero la Biblia nos dice que todos los creyentes tenemos un porcentaje determinado de fe. Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo viene y pone fe en tu vida. Ahora, esa fe es como una semilla que tú tienes que hacerla que crezca, que prospere.
Y la fe, nos dice la Biblia, viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú no oyes, eso no dice la Biblia que me escuches a mí, que si tú no oyes, cuando tú lees, no es que estás oyendo, entiéndelo por favor. Estás oyendo la voz de Dios, lo que te está diciendo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No las telenovelas. No te estoy prohibiendo nada. Te estoy tratando de motivar a llegar a la verdad. Porque nuestra vida está en peligro. Y es vida eterna. Es vida eterna. Este era un punto, ¿ves? Porque hay diferentes medidas de fe. Y ahorita lo vamos a ver a grandes rasgos. Ahora bien, tú puedes tener más fe. El segundo motivo, nos dice el versículo 21, que ese tipo de demonios no sale sino con oración y ayuno. En el caso de Guti, en el principio, hace 43 años, en el caso de Guti nos pusimos a ayunar. Le encerramos en una habitación muy segura, donde ella no se dañara. Uno sentado a la puerta, nos turnábamos porque todos trabajábamos en diferentes cosas. Entonces, el tiempo libre yo lo cubro. Y era día de ayuno, el día que le tocaba estar a esa persona. Y de oración. Y estaba ahí al piecito de la puerta, abría su Biblia y a puro leer la Biblia leer la Biblia en voz alta para que la escuchara ese demonio, porque no aguantan la palabra de Dios. Fuimos por mi compadre, por mi comadre. Ellos vivían en el Trapiche un cierto día después de estas cosas. Compadre, vamos a pescar. Tráigase a la comadre. Y se trajo a la comadre, se sentaron en el asiento de atrás del carrito, adelante mi esposa, manejando yo, mi esposa, mis hijos, y ahí vamos. Y en el camino que se manifiesta esta potestad espiritual que tenía a mi comadre durante mucho tiempo en serias dificultades. Y yo vi por el espejo retrovisor cómo se puso y cómo empezó a echar tarascazos o manotazos para lastimarme, porque yo dije, voy a poner alabanzas, porque estaba tratando de evangelizarlos, estaba tratando de alcanzarlos. Puse alabanzas, porque luego dicen, ¿y esa música o esos cantos dónde los consigo? O algo sucede. Y entonces sucedió algo tremendo, ¿no? Pero como nosotros ya habíamos pasado por una escuela muy, ¿cómo le llaman esas escuelas? Que te enseñan las cosas así en un tronar de dedos, que te dicen, véngase, toda la secundaria se la va a echar en 6 meses, ¿no? No recuerdo el nombre, ¿no? O toda la preparatoria. Y nosotros habíamos pasado por una experiencia tremendísima en razón de 30 días. Habíamos visto cosas espantables. Y cuando la vi, detuve mi carro, íbamos por una brechita, y para eso me dice el compadre, ya le dio el mal a tu comadre. Detuve el carro, íbamos a 10, 15, pues era una brecha bastante desatendida. Volteé y le dije, ¿tú sabes quién soy? Digo, sí. Pues en el nombre de Jesús, déjalo. ¿Y qué crees? Le dejó. Pero este género no sale sin oración y ayuno. Entonces cada caso es diferente. Cada situación es distinta. Hay ciertas potestades que solo obedecen a los que andan, practican, viven los principios de Dios. Los demás se van a reír,
se van a carcajear. Y puede ocurrir hasta una desgracia. Si alguien, sin tener la cobertura de Dios, porque no anda en los principios de Dios, se va a llevar una sorpresa como se llevaron los hijos de Seba. Los hijos de Seba, pues, era una buena cantidad de muchachos. 7 muchachos tenía Seba, nos dice la Escritura. Ahora, ellos eran, fíjate bien, eran hijos del jefe de los sacerdotes. Entonces, de una o de otra manera, conocían algo de lo espiritual. No creo que hayan conocido mucho, simplemente a lo mejor eran de esos trotos. La razón te lo voy a leer. ¿Por qué te digo esto? Dice Hechos capítulo 19, el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes se dedicaban a echar fuera demonios, como gente que se dedica a vender ropa. Ya llegó la ropa, aquí escucho seguido, y que más cacahuates. Ellos se dedicaban, casi podía decir, echamos fuera demonios. Echamos fuera demonios. ¿Quién ocupa que le echemos fuera demonios? No se publicitaban porque no había publicidad. Hoy tú puedes encontrar mucha gente publicitándose. En Lima, déjame decirte, en Lima, en cada poste de cada una de las calles, encuentras tú letreros, dicen, se hacen limpias, se hacen esto. Pura brujería, pura brujería. ¿Ah? A lo mejor ellos no había postes donde poner un letrero, ¿verdad? No había las redes, no las había para decir, ellos, cuenten conmigo. Ambulantes se ofrecían para ello. ¿Ah? Déjame decirte, el verdadero cristiano no se ofrece. Dios nos pone donde debemos de estar. ¿Me has oído decir, oye, yo he hecho fuera demonios, no te falta alguno conocido? Bueno, ahora fíjate bien, ahí estaban estos. Sí dice la Biblia que estos exorcistas ambulantes, es decir, andaban por los pueblos, por las rancherías buscando la chamba, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Es decir, si había gente poseída, si hay gente poseída por espíritus malos. Algunos están dentro de los demonios, otros por fuera. Y hay diferentes razones el por qué algunos se pueden meter, colar y otros no. Ahora, todo vamos a estudiar eso, pero vamos a ver aquí el resultado de estos susodichos cristianos, ¿no? Bueno, dice que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Imagínatelo, velo, ¿verdad? Y diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ese era el método, la mecánica. A cualquier, yo aquí tengo un cliente, vente. Os conjuro en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Eso es lo que hacían ellos. Quizás hasta lo traían escrito. Mira, yo veo a veces en el internet la oración. No te voy a decir quién te pone la oración del día. Y te dice lo que tú tienes que rezar al día. Y es un cristiano. Yo digo que ese no entiende que no hay oraciones específicas para dirigirnos a Dios. No por el mucho repetir pueden ser oídos. Que este cristiano no entiende que la oración es de lo que sale del corazón, de lo que está sucediendo en ese momento, de lo que, por ejemplo, tu esposo platicas con tu esposa. Imagínate, esposo o tu esposa, que tu esposo te dice o te machaque lo mismo cada día. Yo sé que te lo machaca cuando la ropa está sucia, cuando la comida no está, hasta que corriges eso, no, pero que el diálogo sea el mismo. Pues dice, oye, ya chole, ya dime otra cosa. Dime cómo te fue en el trabajo,
¿qué eventos ocurrieron allí? ¿Verdad? Algo nuevo. Y eso es lo que tú y yo hacemos cuando oramos a Dios. Dios, aquí estoy, platicas y abres tu corazón. Pero esta persona pone allí la oración del día. Para que los cristianos la repitan, la lean. Bueno, ¿a qué se debe eso? ¿Sabes qué? Ignorancia de la palabra de Dios. Ahora, todos carecemos de mucha información. Todos fallamos. Yo ahora pienso diferente hace 30 años. Sí, yo pienso muy diferente. Pero ¿quién me ha abierto los ojos? La Escritura. La Escritura, a Él oír. Ahora aquí estaban estos predicadores, estos exorcistas ambulantes, 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Ahora fíjate la ocasión. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y este espíritu que estaba en la comadre, cuando volteé y puse mi brazo sobre el asiento, el respaldo de mi asiento, le dije: sí sabes quién soy, pues en el nombre de Jesús, sal de ahí. Salió. Salió. Pues te digo, Dios nos pone donde Él cree que somos útiles, y donde tú eres útil. Pero yo no sé si tú o yo muchas veces somos siervos inútiles. Bueno, el resultado, ¿verdad? Que no es solamente el decir algo, aunque sea muy bonito, aunque esté respaldado, porque lo hemos oído, alguien nos lo dijo, tiene que estar respaldado en el cielo. Tu nombre tiene que estar respaldado en el cielo. Jesús le dijo al diablo: ¿de dónde vienes? De dar vuelta por la tierra. Un aprendizaje: no puede estar en todos lugares a la vez el diablo. ¿No has visto por ahí a mi siervo Job? Que no hay nadie como él. ¿Cómo ves tú? ¿No estaba en el corazón de Dios Job? Tú y yo podemos estar en el corazón de Dios. Y puede decirle al diablo: ¿no has visto por ahí a Joaquín? ¿No has visto ahí a, no sé, Victoria? No quiero usar ningún nombre de ustedes, pero simple y sencillamente voy a decir: pues sí. Pero si a los ojos de Dios, tú y yo, pues no estamos poniendo, ¿para qué pierden el tiempo con alguno de nosotros? Los demonios están buscando y quieren matar, robar y destruir. Y algunos creyentes se están descuidando. Y estos susodichos creyentes, los 7 hijos de Esceva, ¿te puedes imaginar 7 varones? Bueno, el Espíritu le responde: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Yo te pregunto, ¿los demonios saben quién eres tú? Si no, mejor quédate tranquilo, no te dediques a expulsar demonios. Estate quieto. Bueno, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre de ellos y dominándolos. ¿Te puedes imaginar ese salto? Mira, no son saltos normales. No. Anormales. Pueden hacer cosas con el cuerpo que tú no tienes idea de esa persona poseída. Asombroso. Aguti o el demonio no lo podíamos sostener entre dos. Y tú conoces a Aguti. No conocíamos de Dios nada. No. Hay muchas cosas que necesitamos aprender. Bueno, este hombre saltó sobre ellos y los dominó. Pudo más que ellos. 7.
Contra 7, este hombre poseído contra 7. Imagínate, fortachones, bien comidos, pues andaban por todos lados, por lo menos no estaban muy dados a la calle, ¿no? Si caminaban, andaban por diferentes lugares. No pudieron porque los demonios tienen potencia, no tienen autoridad. La autoridad ya les ha sido quitada y se nos ha dado a nosotros. El Señor Jesucristo dijo: les doy poder y autoridad y hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza de enemigo, y nada te va a dañar, nada. Oh, ¿qué puedo decirte? Bueno, quiero terminar. Me voy a brincar mucho. No importa. Quiero que te lleves este mensaje. Mi esposa ahí está reposando, alguien le está cuidando. Su corazón anda dando lata. Pero en la mañana lo oí decir: tengo que vivir, tengo que vivir. Está luchando. Bueno, me regreso a Mateo capítulo 17. El versículo es el 20. Bueno, ahora, Jesús les dijo, cuando ellos hicieron la pregunta: por vuestra poca fe. Es decir, ¿por qué no pudimos nosotros echarle fuera? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es de los granos más pequeños que se puedan encontrar. Más pequeños que se puedan encontrar. Y puede crecer, pero basta poquitito, dice. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le puedes decir a este monte: pásate de allí, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Ahora fíjate bien, vamos a hacer una pregunta, porque tenemos que hacer preguntas para poder entender cuál es el monte que no pudieron mover. Porque uno piensa: ese cerro lo voy a echar al mar. No, esta otra loma más chiquitita. No está hablando. Tenemos que analizar cuál era el monte que ellos no pudieron mover. ¿Cuál era? El demonio, exactamente. De eso está hablando. Con esto de revelación tú puedes entender muchísimo. Ahora Él les dice estas palabras: si hubieres fe como un grano de mostaza, le vas a decir a este monte lo que te estorbó, lo que no pudiste echar afuera, le vas a poder decir: pásate de aquella, y ese monte se va a mover. El monte era un demonio que ellos no habían podido mover. El monte era un demonio, un espíritu lunático, como nos dice la Escritura, ¿sí? Como tantos que encontramos nosotros en la Escritura. Ahora, ¿qué tanta fe, para terminar, qué tanta fe tenía el Padre? Porque es otra buena pregunta que yo tengo que ver. ¿Qué tanta fe? Porque a veces nos sentimos condenados, porque uno puede decir: no tengo fe. Pero espérame, ya terminamos. ¿Por qué tanta fe tenía el padre de este muchacho? Bueno, fíjate bien lo que nos dice la Escritura. Aquí hay una promesa de Dios en el 20 con respecto de que podemos tener poquita fe de parte de Dios. Pero nosotros encontramos en la Escritura qué tanta fe tenía este hombre. ¿En dónde lo encontramos? Déjame ir al libro de Marcos. En el libro de Marcos, ahí vamos a encontrar, y ahí Dios nos completa la tarea, la lección. Busca el libro de Marcos capítulo 9, el versículo es el 23. Ya llegué a él. Dice el 23. Jesús le dice al papá, antes de que venga la liberación, le dice Jesús:
Si puedes creer, al que cree, todo le es imposible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Fíjate bien. Ahí está el Señor Jesús frente al padre del muchacho y le está diciendo, mira, Señor, mire, como sea, si tienes fe, va a ocurrir el milagro. Y quizás, para que lo entendamos, ¿crees? Yo te podría decir a ti, ¿crees? Y la respuesta rápida de ese padre dijo, creo, pero era de labios para afuera. ¿Ah? Y muchas veces nosotros decimos cosas de labios para afuera. Ahora, pero este hombre rectificó. Después de que dijo creo, él dijo ayuda mi incredulidad. Es decir, Señor, no creo, pero si tú me ayudas. Pidió ayuda. Dios quiere que pidamos ayuda cualquiera que sea nuestra situación. Aunque digamos, pues creo, pero si tú no crees dentro del corazón, aclama a Dios y dile, Señor, pues mi fe está baja, raquítica, ayúdame. Y un milagro te va a ayudar a que tu fe aumente. Tanto que la Escritura nos dice que nos remontemos a las cosas grandes, maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida para que nuestra fe sea fortalecido. Recuerda las veces que Dios te ha sacado de tribulaciones, de dificultades. Ahora, en esta situación yo me voy a 40 y tantos años atrás. Digo, aquello era grave más que esto. ¿Ah? Dios, ayuda a mi incredulidad. Un ciego había sido sanado de la ceguera. Y los religiosos del tiempo le dijeron quién te sanó, porque te sanó, y lo esculcaron por arriba y por abajo. Y él decía, no sé cómo se llama, pero... Y ellos refutaban, los sacerdotes, para tratar de cancelar el milagro que el Señor había hecho con respecto de este ciego. Y ellos decían, no, el que tú dices que te dio la vista es un pecador. Y él dijo, yo no sé si sea pecador, lo que sí sé es que me sanó. Pero hay otra cosa que sé, dijo él. Yo sé que Dios no oye a los pecadores. Fíjate bien. Dios no oye a los pecadores. Y tú ahorita te puedes preguntar, todos somos pecadores. Cierto. Pero fíjate bien, no he terminado lo que este ciego dijo para testificar y que viene del corazón de Dios. Dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Cierra tus ojos, por favor. Dios quiere oírte. Tiene un deseo grande de oírte. Agustín, haznos el favor. Durante este momento de alabanza, de adoración, Dios quiere oír tu voz. Cualquiera que sea tu necesidad, Él está presto. Nos dice la Escritura que sus oídos están prestos a aquellos que aclaman a Él de día y de noche. Es decir, ser constante, no ocasionales, no de vez en cuando. 1, 2, 3, 5, 50 veces. Dios no se enfada ni se molesta, sino ve todo lo contrario. Nuestra insistencia, como aquella viuda que no era atendida por el juez injusto, que ni temía a Dios ni a hombre alguno. No desmayes. Dios te va a sacar. Pero sé, decía esa voz en el interior, ¿cómo vas a hablar de eso? Ve la situación en la que estás y no estás viendo resultados. ¿Cómo vas a hablar de eso? Ahora con más ganas voy a hablar.
Él, de lo grande, de lo poderoso que es. Dile al Señor tu sanidad, tu necesidad. Él te escucha. Aclama a Él. Siéntete en la libertad que el Espíritu Santo te da. Y espera la respuesta. Ahí en una hoja anota el día de hoy, que tú pones delante de Él tu necesidad. Y el día que veas la respuesta, puede ser en este momento o mañana, tú dices, gracias. Y de antemano podemos darle gracias, gracias.